Geometry Dash tiene casi 9 años y aún hay gente que se pregunta cómo crearse una cuenta. Hola a todos, bienvenidos al primer tutorial del canal y espero que sea el último. Como leíste en el título y como te lo he dicho al inicio, hoy te enseñaré a cómo crear una cuenta de Geometry Dash paso a paso. Te enseñaré para qué sirven todos y cada uno de los botoncitos del apartado de cuenta y también te diré qué hacer en caso de que te salga algún error como el del email inválido, que creo que a mucha gente le sale. Así que nada, dentro tutorial vamos a empezar así. Tú tienes tu Geometry Dash con progreso, ya has empezado, ya has jugado y tienes algunos niveles guardados, coins, iconos que ya has desbloqueado. Porque yo sé que mucha gente ya empezó a jugar sin una cuenta y tiene miedo de perder los datos del móvil, que se te formatee el PC y lo pierdas todo. Tranquilo. En este caso tenemos Stereo Mines, va a encontrar y Polarhaze completado con todas las coins y tal. Entonces tú dirás, ¿cómo guardo mis datos? Aquí vamos. El primer paso, vamos a la ruedita de abajo que estoy señalando. Una vez aquí hay varios botoncitos y en este video abarcaré sobre el botón de la cuenta. Le damos clic al botón que dice Account. Al entrar aquí nos dice, no has iniciado sesión aún. Crea una cuenta para hacer una copia de seguridad y sincronizar tus datos. Y tenemos tres botoncitos. Bien, este primer botón sirve cuando ya hayamos creado nuestra cuenta, donde pondremos nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña. Pero tú dirás, amigo, y no tengo cuenta. A eso vamos. Para eso tenemos el segundo botón, que es el de registrar. Y este tercer botón de ayuda es para irnos a la página de Geometry Dash, en la cual también podemos crear nuestra cuenta. Pero en este caso el proceso va a ser en el mismo juego. Entonces le vamos a dar a registrar. Y wow, varias casillas, ¿verdad? Tenemos nombre de usuario, el cual se muestra a todos los jugadores. Tenemos la contraseña. Tenemos para confirmar la contraseña, nuestro email y verificar nuestro email repitiéndolo. Vamos a crearnos ahorita en vivo una cuenta de Geometry Dash. En el primer apartado pondremos nuestro nombre de usuario, el que se te ocurra, cualquiera. Esto lo van a ver tus amigos o toda la gente en Geometry Dash. Le vamos a poner PBCito. Vaya nombre, ¿no? Atento aquí porque esta contraseña la tienes que recordar, ¿eh? La tienes que guardar en tu mente para siempre, porque si no lo pierdes todo. En este caso yo pondré... ¿Pensabas que te le voy a decir? No, amigo. Un consejo de seguridad es que uses números, letras, mayúsculas, minúsculas, símbolos. Una vez puesta la contraseña, como ya la puse yo, en el apartado de abajo la volvemos a escribir para confirmarla. Una vez confirmada nuestra contraseña, tenemos dos espacios, el del email y del verificar email, que es lo mismo que contraseña y confirmar contraseña. Así que escribir nuestro correo. En mi caso usaré el correo que uso para las propuestas. Lo normal es que con una cuenta Gmail no te suceda el error del email inválido, ¿ok? En mi caso tengo una cuenta Hotmail. Vamos a ver si nos sucede, pero si no sucede, igual te voy a enseñar a cómo solucionar el error del email inválido. En el apartado de abajo volvemos a escribir porque tenemos que verificar nuestro correo. Una vez que hayamos llenado nuestros 5 datos, le damos al botoncito de Submit, ¿ok? Para enviar, y vamos a ver si nos sucede el error. Opa. No ha sucedido, pero igual te voy a enseñar, como te digo, a solucionarlo. Dice, creado, gracias por registrarte, un email de confirmación ha sido enviado a tu inbox en el correo que escribiste. Por favor, activa tu cuenta. Este paso es muy importante. No vayan de frente al login y escriban el usuario y la contraseña, no. Aún hay que activar nuestra cuenta. Para eso vamos a nuestro correo. Ya estamos aquí en nuestro correo. Ojito, si no les llega el correo, revisen en el spam, en el correo no deseado. Verifíquenlo bien porque sí o sí llega. Una vez que hayas encontrado el email, vamos a entrar y nos dice, gracias por registrar tu cuenta en Geometry Dash. La información de tu cuenta, nombre de usuario, PBCito. Por favor, dale clic en el enlace de abajo para activar tu cuenta. Le tenemos que dar clic ahí donde nos dice, o en todo caso copiar todo esto si es que no funciona el botoncito. Acá abajo nos dice que por favor contactes a los soportes RobTop si tienes alguna pregunta o necesitas asistencia. Si tú no solicitaste ninguna cuenta de Geometry Dash con este email, entonces puedes sentirte tranquilo e ignorar este mensaje porque nada va a pasar. Saludos RobTop. ¡Ay, qué grande! RobTop me ha mandado un saludo, amigo. Le damos clic o copiamos el de abajo, perfecto. Y nos dice, gracias por la activación de tu cuenta, ahora puedes loguearte, es decir, ahora puedes iniciar sesión. Vamos al Geometry Dash. Una vez que hayamos activado nuestra cuenta, como les acabo de mostrar, vamos de nuevo al botoncito de settings, cuenta, vamos ahora sí a darle el botón de iniciar sesión. Ponemos nuestros datos con los que nos registramos. Una vez acá, le damos a iniciar sesión y... ¡pam! Dice, gracias por iniciar sesión, ahora tienes tu cuenta enlazada o algo por el estilo, ¿ok? Y acá el nombre de usuario. Una vez hayamos iniciado nuestra sesión, ahora tenemos que guardar nuestros datos, porque recuerden, acá teníamos nuestros datos y queremos guardarlos, ¿verdad? Vamos otra vez a la ruedita, cuenta. Ahora tenemos estos tres botones, el de guardar, el de cargar y el de más. Y lo que nosotros queremos es guardar el progreso. Lo que tenemos que hacer es darle a el primer botón, que es guardar. Le damos a guardar. No sabía que teníamos que tener al menos 10 estrellas que fail, pero al menos ya saben, 10 estrellas como mínimo para guardar. Me acabo de completar Finger Dash para poder guardar. Ahora en teoría vamos ahora a cuenta y le damos a guardar y
Guardamos, perfecto, tus datos están en la nube, es decir, en los servidores de Roblox. Una vez habiendo guardado tus datos, esto lo podrás restablecer en cualquier dispositivo que tengas. Imaginemos que esto es un nuevo dispositivo, no hay ninguna cuenta como ven. Ahora, ¿cómo yo cargo mis datos que tengo en el móvil a la PC? Ejemplo, vamos a cuenta otra vez, vamos a login, tenemos que loguearnos, ponemos nuestros datos e iniciamos sesión. Una vez que hayamos iniciado sesión en el otro dispositivo, le damos OK y en lugar de save, porque bueno, igual no te deja, le das a cargar. Bien, cargamos, nuestros datos se cargarán, dice tus datos han sido restaurados y como ves, lo tenemos igual, ¿ok? Lo tenemos igual, tenemos el Fingers y los niveles completados. Ahora sí, ya te enseña cómo iniciar sesión, cómo guardar y cargar tus datos. Ahora, ¿qué pasa si te sale el error del email inválido? ¿Qué hacemos? Supongamos que a la hora de registrarte te salió el email inválido. ¿Qué hacemos? Sales de esta pantalla y vas al botoncito de ayuda. Abrir la página de ayuda y le damos así. Se nos va a abrir esta web en la cual vamos a poder solucionar el error, ¿ok? En este caso vamos abajo y aquí hay 3, 4, 5 botoncitos, 5 opciones. Le damos a la última que dice email inválido. Le damos el email inválido, ¡piu! Acá nos dice soluciona el email inválido. Tenemos un espacio, en este espacio escribes tu correo electrónico. Voy a suponer que el mío era inválido y aquí ya lo he escrito. Le damos a no soy un robot y Submit. Nos va a aparecer esto que nos dice email añadido, trata de registrarte de nuevo. Una vez esto, vuelve a hacer el proceso de registrarte, regresa y vuelve a hacer el proceso para registrarte. Pones tu usuario, tu contraseña, tu email, repites ambos y ya debería funcionar. Ya te enseñé cómo crear tu cuenta, cómo guardar tus datos, cómo cargarlos en otro dispositivo, qué hacer si te sale el email inválido, ese error raro. Y ahora te voy a decir qué hay en el botón de más y para qué sirve cada uno de los botoncitos extras. Teníamos el botoncito de guardar, el botoncito de cargar y tenemos el botón de más. Vamos a darle clic y nos van a salir 3 opciones más. La primera opción, refrescar inicio de sesión. Este botoncito te sirve en caso de que tú hayas cambiado tu usuario o tu contraseña. Si has cambiado tu usuario o tu contraseña, debes ir acá a refrescar inicio de sesión y escribir el nuevo usuario y la nueva contraseña de la que hayas cambiado. Perfecto. Si quieres que te enseñe cómo cambiar tu usuario o tu contraseña en Geometry Dash, déjame acá un comentario que yo encantado de hacer un tutorial para eso. El segundo botoncito es de administrar cuenta. Si le damos clic, nos va a mandar a la misma página en la cual nosotros hemos solucionado el error del email inválido, ¿ok? Y el último botón y el más peligroso si le das sin saber qué es lo que hace: desvincular cuenta o eliminar cuenta. Este botoncito sirve para literalmente borrar la cuenta del dispositivo. Si tú le das, todos tus datos se perderán. ¿Realmente quieres borrar la cuenta, pebecito? Desvincularla hará que se borre todos los datos guardados en este dispositivo. Entonces, mi consejo antes de querer borrar tu cuenta de cualquier dispositivo, dale primero al botón de guardar o perderás todo lo que hayas hecho hasta el momento, por favor. Al menos que tengas una copia de seguridad manual. Si quieres que te enseñe a cómo hacer una copia de seguridad de tus datos manualmente y guardarlo en donde tú quieras, dímelo en los comentarios, yo tranquilamente lo puedo hacer. Así que nada, creo que lo he hecho muy bien. Te he enseñado todos los botoncitos del apartado de cuenta, cómo crearte una, cómo guardar tus datos, cómo cargarlos, qué hacer en caso de que te salga el error del email inválido. Y yo realmente espero que te haya servido este tutorial. Es el primero del canal y quizás pueda hacer más porque claro, hay muchas cosas que enseñar. Así que déjame tu tremendo like, suscríbete y comenta si quieres que haga más tutoriales. Encantado de hacer el tutorial que quieran. Así que sin más, me despido. Yo soy Peter Bryan y chao.